el sueño americano, Señor, pero no solamente en el sueño americano, sino en el hecho de poder salvar sus vidas de la persecución, de la tortura, de la cárcel y de la muerte. En ti creemos y en ti confiamos, Padre, y esperamos que tú seas el que bendigas en estos momentos, estos instantes en que estaremos hablando del ministerio del buen samaritano. Por Cristo nuestro amado Redentor. Amén y amén. 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 Pues hermanos y hermanas, es un placer para mí poder llegar hasta ustedes con un poquito de la introducción acerca de este ministerio. Si algunos de ustedes que me conocen saben que soy el Feliberto Pereira y soy pastor de la Iglesia Cristiana de Benecer en la ciudad de Los Fresnos, y también fui pastor en la Iglesia Cristiana Emmanuel en San Benito por muchos años. Nosotros hemos vivido aquí en la región del Valle del Río Grande ya por 49 años, prácticamente 50 años desde que salí de Cuba. Nunca pensaba salir de mi país hasta que caí en desgracia con el sistema comunista de Fidel Castro. Esto me costó, en los primeros tiempos, lamentablemente participé de la revolución y creí en la revolución con todo mi corazón. Creía que era algo sumamente bueno para nuestro país, que traería libertad, que traería prosperidad, pero detrás de todo esto estaba escondido el gran monstruo que es el comunismo. De esto nos llevó a nosotros los cristianos en los años 60 a una gran persecución religiosa. Esta persecución hizo que muchos pastores como jóvenes en ese momento cayéramos en las cárceles y algunos en campos de concentración. A mí me costó 1431 días en los campos de trabajo forzados, en los campos de la caña, de azúcar, porque por mi posición cristiana, si abandonaba la fe en aquellos momentos, pues yo podía estar tranquilo y libre, pero si continuaba con mi posición como cristiano y aparte de esto era profesor en lo que aquí se llama Junior High School, esto me obligaban a enseñar ateísmo, yo me opuse, esto me costó que me expulsaran y caí en desgracias, por supuesto. Lamentablemente nunca pensé venir a los Estados Unidos, pero Dios tiene sus planes y lo que me hice fue un propósito que pasando este tiempo de hambre, de miseria, de torturas y las torturas mentales que eran las más difíciles en mi país, yo me propuse que si algún día salía yo trataría de ayudar a aquellos que también pasaran por la misma situación que yo pasé. Nunca creí que yo iba a pasar esa situación, pero gracias a Dios que la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, a la cual me uní inmediatamente de llegar a este país con la ayuda de familiares que me ayudaron a salir, pues de mi esposa, vine desde Nueva York a el Río Grande, al Valle del Río Grande. Inmediatamente comencé aquí a trabajar en el desarrollo de una iglesia, pero más tarde me envolví inmediatamente con emigración, que en aquel tiempo no tenían lugares para alojar a los refugiados que llegaban. 1979 fue el inicio mío principalmente con la gran cantidad de salvadoreños que huían producto de la revolución en El Salvador y el gobierno. Y muchos que llegaban aquí en desesperación, en migración, nos llamó para que nosotros les ayudáramos a alojarlos en nuestros templos porque ellos no tenían dónde ponerlos. 1982 fue la gran revolución en Nicaragua de los sandinistas y Anastasio Somoza, el dictador Somoza en Nicaragua. En 1986 se inició otra gran situación difícil en Nicaragua que fue la lucha de los contras dirigidos principalmente por Oliver North y los sandinistas, los contras y los sandinistas. Otra emigración de nicaragüenses que llegó aquí en una manera grandísima. Nosotros nos envolvimos en todo este panorama a servir todo lo que podíamos a todas estas personas que llegaban en desesperación, no importando de qué bando eran. Nosotros lo que tratábamos era de eh, suplirles las necesidades básicas, que eran ayudarlos en ese momento tan difícil para ellos, porque para ellos era pisar un nuevo umbral
en este país sin conocimiento del idioma, sin conocimientos legales, qué es lo que tenían que hacer, sin tener recursos económicos, y nosotros proveíamos a través de las iglesias discípulos. Comencé a llamarles y a llamarles porque yo no tenía los recursos aquí en el valle, sumamente pobre la situación económica nuestra en las iglesias, pero una de las cosas que le alabo y le doy gracias a Dios es que la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en ningún momento me dejó solo, y las ayudas comenzaron a llegar, ropa comenzó a llegar, comida comenzó a llegar, frijoles comenzaron a llegar, arroz comenzó a llegar, y nosotros entonces lo que hacíamos es que semanalmente tomábamos a todos esos refugiados durante la década de los 80 y los 90, los llevábamos a las oficinas de migración para poderlos legalizar, o pudieran pedir el asilo político, porque llegaban primero con nosotros, muchos de ellos, miles. Y nosotros pues era ilegal tenerles, pero ellos sabían que nosotros no estábamos haciendo ningún tipo de conspiración ni nada de estas cosas. La migración siempre nos respetó mucho en ese aspecto. Sabíamos que nosotros lo llevábamos con ellos y ellos nos lo traían a nosotros mismos. A partir de esos, en 1985, fundamos, me moví a propósito de San Benito a Los Fresnos, porque en Los Fresnos la situación me era más cerca para estar al campo de detención más grande que tiene los Estados Unidos para los que están buscando asilo político, que es aquí Puerto Isabel Bayview. Y estoy a 3 millas solamente del campo de detención más grande que los Estados Unidos tiene para los ilegales en este aspecto. De ahí que comenzaban a llamarme los mismos oficiales para que nosotros pudiéramos recoger a esas personas que tenían lo que se le llamaba el miedo creíble. El miedo creíble es que podían salir bajo un estatus en el cual ellos tendrían que seguir presentándose a inmigración para recibir ya fuera el asilo político o la deportación. Dentro de esto tenemos miles de casos que pudimos ayudar y hemos podido ayudar, y otros que también sentimos la tristeza de ver la deportación de ellos. Vamos al momento actual. En el momento actual la situación ha cambiado, la situación es difícil, no es la misma que yo tenía antes. Sin embargo, nosotros continuamos recibiendo cantidad enorme de refugiados políticos de diferentes partes del mundo. En los 90 y los principios del 2000, Emigración ya nos entregaba no solamente los que venían de Centroamérica y Cuba, sino que también de África y de Asia en algún momento, hasta el 9/11, que de ahí entonces ya los que eran del Medio Oriente y africanos principalmente ya eso no nos lo daban a nosotros, por razones de que había otras situaciones en el haber político de estas naciones a los de Centroamérica. Los de Centroamérica, pues ninguno de ellos se venía como terrorista. Entonces, esto normalmente los hispanos siempre han venido por razones de persecución, de tortura, de estar frente a la muerte y de estar pasando cárcel o persecución por sus asuntos religiosos. En 1994, Fidel Castro dejó salir de Cuba en barcas, en pequeñas embarcaciones que los mismos cubanos hacían, cantidad de ellos a través de México y Centroamérica, y nosotros otra vez envueltos en esta situación ayudándolos a ellos. ¿Qué ha sucedido? El Buen Samaritano es un ministerio que ahora se ha extendido, ha sido reconocido prácticamente por distintas instituciones aquí de abogados pro bono, que nosotros llamamos, que podemos tener abogados que no nos cobran para ayudarlos a ellos, otros que son diferentes organizaciones que ayudan. Por ejemplo, en este mismo momento tengo un joven de Honduras con 18 años de edad que cumplió dentro del centro de los que están, de los jóvenes menores que han venido a la frontera solos. Este jovencito llegó con 16 años y medio, tuvo año y pico dentro del centro, cumplió años y lo mandaron al campo de los adultos. Normalmente esto no debe de suceder porque como menores no deben de, el proceso lo comenzaron como menores, y que aunque cumplieron los 18 años dentro del centro de menores, no debían de pasarlo al centro de adultos.
Lo pasaron, pero gracias a Dios una organización en San Antonio que nos ha ayudado bastante, que se llama Raíces, pagó por este joven la multa porque lo iban a deportar. Lo tenemos en este momento, es un joven muy talentoso, 18 años, no pudo tener mucha oportunidad de educarse en su país, en Honduras. Las gangas lo capturaron para que él fuera parte de las gangas. Él se rehusó completamente. Por rehusarse a participar de la ganga en Honduras, lo golpearon salvajemente, pudo escapar y llegar aquí con 16 años y medio porque él dice que él no quiere ser un hombre de mal, él quiere ser un hombre de bien. Le doy gracias a Dios que en este momento nosotros lo tenemos y ha estado participando con nosotros y juntamente con nosotros participamos ecuménicamente con la Posada Providencia, que es una organización dirigida por las monjas aquí en San Benito y este joven lo tenemos está en este lugar. De manera que damos gracias a Dios que en estos momentos este joven por lo menos está seguro y una organización llamada ProBar, que es de abogados pro bono, ha tomado su caso y esperamos que este joven se quede acá con nosotros de alguna manera, porque si él regresa, como él me dice, si yo regreso a Honduras, yo sé que soy cadáver. Como este caso tenemos varios otros. Acabamos de tener otro que pudimos enviar a Minnesota y está en Minnesota en estos momentos. Este joven también en la misma manera venía con las marcas de la tortura, escapando porque es un joven pentecostal y él dice, yo no voy a estar participando de matar y de ser un mula transportando drogas. Pudo escapar y gracias a Dios también se le pagó una fianza de $10,000 por esta organización y en estos momentos tiene el juicio pendiente con inmigración para dentro de unos meses aquí en Harlingen. Esperamos que todo salga bien y nosotros lo recibimos en nuestros medios. Acabamos de enviar también una señora pentecostal, misionera pentecostal, que llegó a nuestros medios procedente de, de Venezuela. Esta misionera pentecostal también había sufrido bajo el régimen de Maduro, situación bien difícil y está en estos momentos en Minnesota. Es una mujer de 56 años, por razones de su posición política, había sufrido bastantes situaciones bien duras, dentro de ellos unos meses de prisión. Hoy está en Minnesota. Tenemos también en estos momentos un cubano que nos llegó hace poco de Camagüey en Cuba, en la provincia últimamente donde yo fui pastor. Este hombre bastante joven estaba como periodista independiente y él estuvo pasando algunas de las atrocidades que se realizan en las cárceles de Cuba y principalmente en la provincia de Camagüey. Lo descubrieron y él viene con una cantidad de marcas de costillas partidas, clavícula partida, huecos en la cabeza. Y ha sido un milagro que él escapó vestido de mujer. Es una historia tremenda, cómo pudo comprar una situación difícil, que eso yo no me voy a meter en eso. Pero gracias a Dios, hoy está aquí con nosotros, también ya está en San Antonio y pudo escapar de esta situación. Es decir, que el ministerio nuestro recibe todo tipo de personas que vienen de diferentes situaciones. Pero principalmente lo que quiero decirles es que en el umbral que es el río que ellos pueden cruzar, ahora esto se ha cerrado y ahora estamos en una situación mucho peor. Estamos asistiéndoles en lo que podemos, pero nosotros mismos ha sido muy difícil las llamadas y llamadas y llamadas que recibo desde el lado mexicano, que estoy solamente a 15 minutos del río, pero cantidad de miles de ellos viviendo en el riverbank, o sea, en las barrancas del río, precisamente porque no pueden pasar, no los dejan pasar, no les dan el permiso para presentar sus casos aquí.
Y hemos tenido 2 casos que nos ha dolido muchísimo, que por no dejarlos pasar, en México los ha regresado y hoy son cadáveres. Y eso nos ha dolido bastante. Sin embargo, yo les voy a pedir ahorita que si es posible pasen el pequeño, el pequeño video que nosotros tenemos y cualquier otra pregunta, porque hablar de este ministerio yo no terminaría en 3 días de contar historias y cosas acerca de lo que nosotros hacemos aquí con tanta gente necesitada y con tantas situaciones difíciles que afrontamos diariamente aquí en este ministerio. Gracias, Si Pastor pudiéramos Pereira. pasar, te lo voy a agradecer. A ver si... Gracias, Pastor. Vamos a pasar entonces el vídeo y entonces luego al final pues podemos tener un poco más de diálogo. Let's go ahead with the video, Nathaniel. We have no audio. One moment, everyone. So sorry. Let's try that one more time. We're having some audio problems. I apologize. Okay. Double check. All right. Getting audio now? Yes. Okay. And saw my need and stopped to rescue me. Brothers and sisters, I am the Reverend Feliberto Pereira, Director and Founder of the Southwest Good Samaritan Ministries here in the Rio Grande Valley. During the passage through this time of pandemic, the Southwest Good Samaritan Ministry has remained active, stressed to meet the needs of those marginalized and struggling. As always, our labor with the refugees is at the forefront of our effort. We continue to assist those in need for transport. As we come across them, these commonly have need of passage fees to other cities or states, as well as for food. There are also those in need of temporary lodging, like Eduardo, Dulce, Yusini, and Joanna, and Mari with her 2 children. In partnership with pastors and church groups throughout the city of Matamoros, as far as Reynosa, we continue serving those on the other side of the border, many of whom are at present living in tents by the river bank.
With your support and that of our many individual and church groups within the Disciples of Christ organization, make possible reaching the least of these with your gifts of clothing, disciples' rice and beans, masks, hygiene and sanitary items, as well as many other help. Relief efforts are also ongoing to the Casa Betel orphanage, who presently house 35 children under the direction of Lorena Garza and her sister and brother-in-law. The Matamoros City landfill, under the direction of the Reverend Abel Carbon, gives disciple rice and beans from us to serve between 250 and 300 plates daily. Also, with your assistance and in partnership with many volunteers from Southwest Good Samaritan, Iglesia Cristiana de Benecer, and the Lutheran Church Oslo Fresnos, on our side, we have been able to weekly distribute boxes of USDA fruits and vegetables provided by farmers to families, helping many local families in Los Fresnos. This is always good. We get together with the disciples here in town, Lutherans, Disciples, Baptists, Church of Christ. It's always good to see all the churches working together for Los Fresnos. And we've served thousands of people, thousands of families in the last 7 weeks with food in a desperate situation. So it's a great honor for me to be working with my brother and assisting so many people in need. Really, this is a great honor for us to have this in our place, in our ministry, Southwest Good Samaritan parking lot. I love this guy. They say he's the Mother Teresa of the Valley. And I only wish I could walk in his shoes. So anytime I get a chance to serve alongside this guy, I do. Thank you, brother. Thank you so much. Because of the coronavirus and how it has affected the local school system, we have begun providing study facilities for the children of our refugees. The continuous assistance from our churches, providing masks, sanitizing gel, clothing, toothpaste, wipes, and items like this are a big part of the great need in our area. First Christian Church of Lockhart, Texas, recently sent 2 delegates with much needed supplies. Friends, this ministry cannot do this work alone, and we are truly grateful for your determined support. Our prayer is that the love of Christ continue burning in your hearts as you stand and partner with us for those in great need. I pray God's richest blessings unto each one of you. God bless you, brothers and sisters. To rescue me. When you came walking by and looked into my eyes, you saw my need and you stopped to rescue me.
Gracias. This is part o de lo que nosotros podemos hacer a través de nuestro ministerio, el Buen Samaritano. Si ustedes ven, no solamente ayudamos a los refugiados políticos o los refugiados religiosos o de cualquier manera que vienen aquí nosotros, sino que en la misma manera tenemos otros tipos de ministerios en el cual nosotros asistimos desde 1996, que fundamos la Casa Hogar Betel en Matamoros. Hoy cuenta con 35 niños que están en este lugar. No todos son huérfanos, hay niños que han sido abandonados, tienen sus padres, hay otros que tienen el papá o la mamá, pero la pobreza en ellos no les permite poderlos sostener y están allí. Y hay otros niños que sus padres, por razón de las violencias y las drogas, el mismo gobierno mexicano se los ha quitado y nosotros los tenemos. Así que hay huérfanos y hay distintos niños allí. Pero una de las cosas lindas que tenemos es que, producto de esos niños también que se educan en la vida cristiana, tenemos un grupo de ellos hoy predicando la palabra de Dios en México. Y producto de este buen trabajo que se comenzó en 1999 y la primera graduación de un año de esos niños o de esos jóvenes que cumplieron los 18 años fue en el 2000, y para el 2022 fuimos sorprendidos que tomando el nombre de nuestra propia iglesia, Ebenecer en Los Fresnos, hoy está establecido y registrado como una asociación religiosa, Ministerios Ebenecer, y tienen más de 30 congregaciones, solamente 3 templos, lo demás es en casas, pero le damos gracias a Dios como el Evangelio también ha sido predicado por la buena enseñanza de esta directora que está dirige la Casa Hogar Betel, la hermana Lorena Garza, juntamente con un cuerpo de ayudantes que tiene en este lugar. Asistimos en la misma manera por años al reverendo Abel Cardona, quien tiene un ministerio en el basurero de Matamoros, donde alrededor de 300 familias viven de lo que recogen del basurero. Es una cosa triste y lamentable. Esa era una de las cosas que parte mi corazón cada vez que llego allí, veo a esas madres con esos niños recogiendo, esperando el próximo camión que llegue y corriendo al otro que está descargando para ver que pueden recoger de cada camión que descarga la basura. Bueno, de esto hay un comedor y nosotros proveemos el arroz y el frijol. Y nosotros tenemos un ministerio que está considerado desde 1987, que se llama el Ministerio del Disciple Rights, que es un ministerio que han apadrinado de una manera formidable año por año las iglesias de Houston, lo que es el Coastal Plain Area. A través de todos sus años ha apadrinado esto. Y también hay otro ministerio que nosotros le llamamos el del Disciple Pinto Beans, que es de los frijoles, que nos llegan también a través de las iglesias de lo que fueron nuestras áreas, como fue el área de High Plain Area, North Texas Area, Coastal Plain Area, Blue Bonnet Area, y así sucesivamente. Hay un ministerio que también nosotros tenemos que se apadrinó también por medio de el North Texas Area y que se llama My Kids. My Kids es porque el fundador de este ministerio con nosotros vino a visitarnos, vio la necesidad de los niños refugiados que teníamos sin ropita, sin zapatos, sin juguetes en los años 80, los últimos de los años 80. Y él comenzó a traer camionetas con ropa y juguetes. Eso hace que ahora, por años, a la muerte de él en 1990, su papá y luego ahora el hijo del fundador, que viene siendo la tercera generación, Mark y el grupo de North Texas Area, de las iglesias,
nos envían cada año alrededor del 14 al 18 de diciembre un 18-wheeler completo de ropa, juguetes, comida, y eso ha sido algo que nosotros almacenamos y distribuimos a través del año. Así que le damos gracias a Dios porque este ministerio ha ido engrandeciéndose en distintas áreas para poder servir a tantas otras personas. Producto de esto tenemos un grupo de personas. Nosotros hemos nombrado casi siempre entre lo que nosotros tenemos y lo que tenemos de la Casa Hogar y del ministerio en el basurero, consideramos otro grupo de pastores. Nosotros nombramos casi siempre 16 personas, 16 grupos a los cuales les separamos los juguetes y damos, que son pastores que tienen sus propios ministerios en el lado mexicano para con la gente pobre, muy pobre, sumamente pobre en las colonias, y normalmente damos de los juguetes que llegan, de la ropa que llegan, y este es un ministerio que ha sido muy respetado y nos ha dado gusto de ver cómo hay tantas personas que nos piden la ayuda continua para servirles. Aparte de los refugiados, que fue el propósito con el cual iniciamos el ministerio, y que nuestro principal focus es principalmente ayudar a toda persona que viene perseguida por cualquiera de las razones, las principales razones por las cuales Estados Unidos le da la garantía de poder aplicar para el asilo. Es los perseguidos políticos, los perseguidos por religión, los perseguidos por su etnia o los perseguidos por pertenecer a alguna asociación. De manera que cualquiera de estas personas que llegan con nosotros, nosotros tratamos de ayudarles en una manera muy especial. Como en estos momentos tenemos una joven que fue embarazada producto de tenerla por más de un mes secuestrada y siendo abusada por diferentes miembros de carteles. Y esa niña no sabemos quién, por supuesto ella no sabe quién es el padre, porque es una cosa, es muy duro decir esto, pero la niña la niña está creciendo en nuestros medios porque es un caso que es muy prolongado por razones de que no es políticamente todo, y hay otras agencias que están en la intervención de la situación. Sin embargo, la iglesia tiene esa niñita como una muñeca, que acaba de cumplir 5 añitos. Entró con nosotros de un mes y días, y para ella la iglesia es su hogar. Así que estamos tan contentos de poder servir a otras personas en necesidad, así en esta forma, en esta manera. Acabamos de enviar a una hermana también, la cual bautizamos en nuestros medios. Llegó de producto de la persecución en Honduras con una criaturita y embarazada. La criaturita tenía 2 años. Acaba de cumplir 3 añitos aquí, y el niñito que nació en nuestros medios tiene 1 añito. Estaba yo predicando cuando la muchacha hubo que llevarla para el hospital unas horas antes de mi servicio en domingo en la mañana, cuando me avisan terminando de predicar que acababa de dar a luz. Yo salí para el hospital porque ella no tenía ninguna familia, y ahí estaba el bebito, y ella le puso mi primer nombre es Francisco, y dice, porque usted Francisco me ayudó, yo soy Francisco Peliberto, ese niño se va a llamar Francisco, que viene producto de esta situación desde Honduras. Y me da mucho gusto porque hoy nosotros tenemos personas que aprecian nuestro ministerio en una manera especial. Hace solamente 3 semanas la pudimos enviar con personas que la van a ayudar en Phoenix, Arizona. Y pudimos enviarla. Tratamos de toda persona que pueda salir del valle y que pueda tener lo que se llama el change of venue y continuar con sus procesos en otros lugares por situaciones de la situación que hay de migración. Es una situación que no me voy a meter en esto, pero es mejor que salgan de aquí a otros lugares. Los jueces tienen un poquito más de compasión y estamos tratando de hacer todo eso de manera muy especial.
Del mismo campo de detención, los mismos oficiales nos llaman para recibir personas y hemos tenido que decir por primera vez no a 2 o 3 porque tenían coronavirus y tenemos muchos niños en la iglesia. Y eso me dolió el corazón cantidad, pero tuve que decir a oficiales, es imposible que yo pueda hacerme cargo de una situación en la cual nosotros no tenemos los recursos, ustedes lo tienen, nosotros no. Y tengo niños aquí en nuestros medios y sería bien difícil. Es decir que este es un ministerio que sinceramente estamos abiertos a todas las personas en necesidad y no solamente de los refugiados, también ayudamos a muchas personas aquí en el área que tienen necesidad. Antes del coronavirus y de la situación que tenemos de los carteles en el lado mexicano, nosotros también teníamos un ministerio construyendo casitas para los bien necesitados en el otro lado que viven bajo cartón a través de iglesias nuestras. Y esto comenzó en el año 2007 y lo tuvimos hasta el 2012. Ya cuando los carteles comenzaron a controlar el lado mexicano, ya no hemos llevado más americanos al otro lado. Pero sin embargo, seguimos enviando la ayuda allí a estos lugares. Y sí estamos tratando de poder ayudar a gente aquí como viudas, hombres, familias enfermas, madres solteras, con reparación de sus casas, con lo que podamos aquí, con los Mission Work Groups que nos llegan también. Aunque en estos momentos hemos pasado por una crisis un poco difícil y esperamos de sus oraciones porque nos ha paralizado mucho la llegada de los Mission Work Groups, que esto nos ayudaba mucho en nuestro ministerio aquí porque las ayudas financieras que nos dejaban. Y esperamos que nosotros podamos seguir adelante con este ministerio ayudando a tantas personas en necesidad que llegan a nuestros medios y que en estos momentos hay cientos de ellos en el lado mexicano que esperan atentamente nuestra ayuda porque no tienen otros recursos. Esperamos que la presencia del Señor siempre sea con ellos, con nosotros, y que ustedes puedan tener la mejor disposición en lo que ustedes puedan de siempre orar por nuestro ministerio. Es algo que apreciamos con todo el corazón. Si hay algunas preguntas, si hay algunas cosas que pueda responder, pues estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Pastor Filiberto, ¿Sí? muchas gracias por la presentación tan sentida, tan pastoral de un ministerio tan complejo al que Dios le llamó y que usted lo explica con una naturalidad que definitivamente lo único que yo puedo decir es que Dios tiene a cada siervo y a cada sierva para un ministerio especial y usted a través de esas experiencias dolorosas de la vida encontró el suyo y la iglesia le da gracias, las gracias por la manera como ustedes se han entregado a ese ministerio. Tengo algunas preguntas para beneficio de la iglesia, de las congregaciones y de las diferentes dependencias de nuestra iglesia. Usted explica cómo el ministerio ha ido creciendo, expandiéndose y en sí el Buen Samaritano es un ministerio centralizado, pero que al mismo tiempo sirve diferentes dependencias y otros ministerios. ¿Cuánto cuesta correr el Buen Samaritano por un año, anualmente? ¿Cuál es el budget? ¿Cuál es el presupuesto que necesita el Buen Samaritano? Y esta pregunta se la hago porque sé que recibes ayuda de diferentes dependencias en alimentos y en esto, pero el alimento y la ropa no lo es todo. También me imagino que tienes cantidad de empleomanía. Háblanos un poco de la administración del Buen Samaritano para motivar las iglesias a ofrendar. Pues mira, qué buena pregunta nos haces. Este fue un ministerio que comenzamos en mi casa, sinceramente. Así que nunca tuvimos un planeamiento de un budget. Pero nosotros tenemos un budget, tenemos un board y tenemos una auditoría anual. Porque tratamos de ser lo más transparente posible en todo.
De manera que mi salario, que como director sería el mayor, no lo es, porque mi iglesia en Los Fresnos paga parte de mi salario. Y entonces aquí sería parte de nuestro salario. Nosotros desde un inicio procuramos que todo dinero que nos llegara se empleara principalmente para servir a los necesitados, y todo trabajo que se pudiera hacer en forma voluntaria se realizara, o con un mínimo de costos, por razón de que el ministerio no fue fundado para crear empleos o para crear salarios. Por supuesto que lo necesitamos. Necesitamos pagar electricidad, necesitamos pagar el agua, necesitamos pagar teléfono, necesitamos pagar el seguro. El seguro es lo más pesado que nosotros tenemos aquí, porque estamos, por estar cerca del campo de detención más grande que tiene los Estados Unidos, estamos en la proximidad del mar. Nosotros estamos solamente a unas 15 millas, menos de 15 millas de lo que es South Padre Island, que es aquí el océano, ¿no? El Golfo de México. De manera que todos los seguros en un área de 25 millas del mar hacia adentro aquí es el doble prácticamente de lo que pagan después de 25 millas después de la proximidad al mar. Esto quiere decir que nuestro seguro es un seguro anual que va arriba de los $24,000. Es bastante pesado. Bien. Bastante pesado. Pero en el espíritu de tus palabras, lo que escucho es que las iglesias y las dependencias eclesiales que sientan en su corazón aportar a este ministerio pueden estar 100% seguros que lo que envían es usado en el ministerio para ayudar a los más necesitados y para mantener los edificios y mantener las utilidades. Sí, solamente mantenemos una persona que se encarga de la limpieza continua de todos los edificios, que siempre me han dicho, yo no sé cómo una sola mujer puede hacer eso, pero es que ella es una refugiada también, que llegó con nosotros hace 30 años procedente de Nicaragua y se ha quedado con nosotros, y es una extraordinaria mujer para trabajar. Mi hijo, que tiene parte del salario aquí y también parte del salario de la iglesia que él pastorea en McAllen, y yo parte de mi salario aquí y parte de mi salario en la iglesia en Los Fresnos. Entonces, la limpieza de los 5 acres que tenemos de tierra, el costo que tenemos es un mínimo de entre lo más que gastamos entre la empleomanía que usamos, la persona que nos limpia, no pasa de los $500 a $600 anuales, mensuales, con todos los gastos de eso. O sea que nosotros tratamos de reducir todo lo que sea burocracia, llevarlo al mínimo, y todo lo que pueda hacer para servir, llevarlo al máximo en ese aspecto. Entonces el budget nuestro es un poco fluctuante. Cuando recibimos bastante, pues bastante ayudamos más refugiados. Pero el principal dinero que se recibe va directo para ayudar a los refugiados. Bien. Ya sea en la transportación, ya sea en legal fees, ya sea en medicina y en comida. Vamos a continuar este diálogo más adelante, Pastor Filibert, a ver de qué manera podemos continuar motivando nuestras iglesias y nuestras dependencias a mantener sus compromisos con el buen samaritano. Gracias. Y otras iglesias que sientan el llamado del Señor a participar en este ministerio. Nos mantendremos en comunicación al respecto. Sabes que llevo tiempo queriendo visitarle y estamos haciendo un plan para ir para allá pronto. Y nos gustaría llevar otras personas con nosotros para que se sientan relacionados con este ministerio. Una pregunta importante que me surgió al principio es, hablabas de tanta angustia, tanto dolor que traen estas familias que vienen siendo refugiados políticos, maltratados. ¿Cómo trabajan ustedes con la parte
emocional, con la parte espiritual de estas vidas? ¿Cómo lo sostienen lo reciben en el momento más doloroso de su vida? Mientras estas personas logran una estabilidad, ¿cómo ustedes trabajan esa área? Mira, ese es un área que es bastante complicada, porque cada refugiado trae su propia carga y trae su propio problema. Y esto es algo muy importante que para mí ha sido algo básico en la vida, es principalmente mostrarle el amor de Dios, porque si Dios me amó a mí y me rescató a mí, ¿de dónde me rescató? Yo estaría muerto hace rato. Y Dios me rescató. Yo creo que tengo que amar a cualquiera que llegue a nuestros medios. Mostrarle siempre el cariño y el amor, la compasión y a la vez a enseñarle el amor de Dios. Normalmente tenemos muchos de ellos que son hoy cristianos y que son líderes en la iglesia, en donde están ubicados en diferentes partes de la nación. Te puedo decir que de nuestros medios han salido varios que hoy están sirviendo como pastores, aún hasta en Toronto, Canadá, tenemos refugiados guatemaltecos de pastores, en Miami, en distintas partes, en Houston, de manera que le damos gracias a Dios, personas que han pasado por aquí y que hoy ellos se convirtieron en nuestros medios, los bautizamos y hoy están siendo grandes siervos del Señor. Recibimos, nada más para contarte así por arribita, una muchacha atea prácticamente, cubana, que no tenía nada de conocimiento prácticamente de Dios. Se convirtió en las enseñanzas porque nosotros tratamos de enseñarle siempre el amor de Dios y el plan de salvación siempre se le presenta. Hoy ella es una gran predicadora, es una gran autora de 2 libros sobre el poder de la oración y una conferencista para Latinoamérica y también en el estado de Florida. Le damos las gracias a Dios porque esa surgió en nuestros medios, aquí se convirtió, aquí recibió a Jesucristo y hoy ella es una gran sierva del Señor. Y así sucesivamente tenemos varios otros casos. Pero quiero decirte que por eso siempre la palabra compasión nosotros la usamos, porque si no tenemos compasión con esa gente, tenemos que saberlo entender. Algunos vienen tan destruidos. Algunos vienen tan destruidos que tuve 2 casos en que querían suicidarse. Hoy, gracias a Dios, no están suicidados ninguna de las 2 muchachas. Tengo una muchacha que se quería suicidar porque su padre la obligó a que su hermana se hiciera como amante del detective que lo había descubierto a él en El Salvador como jefe de la Mara 18. Y después que mató a ese policía, la hermana de esta muchacha se volvió loca, la mamá la desaparecieron y ella pudo escapar con 17 años. Nosotros la recibimos y tuvo que cambiársele el nombre. Hoy está en otro estado de los Estados Unidos bajo otro nombre, porque si ella regresara a El Salvador o la descubren dónde está, ella sería asesinada. Esa muchacha la tuve yo por más de 4 meses con nosotros, sin poderse contar de su historia. Su padre declaró la muerte para ella, su padre, porque ella se opuso a los desmembramientos de 4 hombres que su padre desmembró en su propia casa, al lado en su casa, porque no pagaron las extorsiones que pedían. Y casos así nosotros tenemos. Esa muchacha quería suicidarse. Hoy, gracias a Dios, está en otro estado y está viva y está sirviendo a Dios y es cristiana. Así que por eso te digo que le doy gracias a Dios por muchas cosas que a veces no hay cosas que no se pueden hablar mucho por razones de la seguridad de las mismas personas, pero le doy las gracias a Dios que a través de nuestro ministerio Dios ha obrado y Dios se ha manifestado. Y lo principal es enseñarle el amor de Dios. Eso es lo principal para nosotros. Estás en nuestras oraciones. Vemos que no eres tan solo administrador del Buen Samaritano. Eres el pastor de todas aquellas personas que llegan. Y cuando cuentas tus historias, me pregunto cómo puedes saber tanto de cada vida, de cada corazón que llega herido a ese lugar. Y eso revela tu corazón pastoral. Gracias por esa compasión. En el área técnica, quería preguntarte, cuando estas vidas llegan, ¿qué seguimiento le da el gobierno cuando ya están dentro del ministerio
hay unos tiempos límites en los que ellos tienen que salir o tienen que ser enviados a otro lugar? ¿O cuánto es el máximo de tiempo que ellos pueden permanecer en tu ministerio? Mira, eso es dependiendo. Muchas veces es dependiendo de la nacionalidad. Hasta el 12 de enero del 2016, los cubanos que llegaban venían a nuestros medios y en 3 a 4 meses podían resolver su situación, y algunos quizás un poquito más, porque se les daba el asilo político, se les daba un tipo de parolo de 1 año y 1 día. Ellos podrían, entraban lo que se llamaba, los que entraban pie seco aquí a los Estados Unidos no eran regresados. Los que tomaban en la playa, en las cercanías de Florida, eran regresados a Cuba. Eso se terminó el 12 de enero del 2016, si mal no recuerdo. ¿2016? Sí, 2016. Los salvadoreños y los nicaragüenses, principalmente estos dos grupos, en los 90s y en los 80s, me era muy fácil conseguir para ellos lo que se llamó el TPS, Temporary Protection Status. Y yo personalmente pude arreglar más de 600 Temporary Protection Status a salvadoreños y nicaragüenses, y algunos hondureños en ese tiempo. Eso se terminó y ahora el proceso es muy difícil porque los que llegan y los que han llegado vienen principalmente escapando la violencia que hay en estos países, no necesariamente de los grupos revolucionarios. Por ejemplo, en El Salvador en 1979 comenzó la actividad de la guerrilla Farabundo Martí, que siguieron prolongados durante los 80, hasta, ustedes recuerdan la muerte de Monseñor Romero. Luego tenemos en Nicaragua la situación que hubo de los sandinistas y los somocistas, y después la situación de los contras y los sandinistas. Precisamente, algunos refugiados también nos han llegado de Sudamérica, principalmente del grupo que lideraba Abimael Guzmán en Perú por más de 25 años, el Sendero Luminoso, y pudimos ayudar a algunos peruanos durante ese tiempo. Recuerdo una pareja que yo la tuve como 1 año aquí, eran María y creo que teníamos un show con ellos porque se llamaban María y José. Y era bien interesante, y ellos se convirtieron aquí, hoy viven en San Francisco. Esa pareja fue capturada inclusive cuando la embajada del Japón, creo que fue en Perú, tuvo dificultades, que hubo un problema allí grande y ellos estaban involucrados. Bueno, y así de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, hemos tenido personas que la hemos tenido más tiempo, como fue una colombiana que la capturó las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para el apetito sexual de los guerrilleros, y ella logró escaparse y llegó a nuestros medios. Esa sí llegó a nuestros medios y tuvimos nosotros que presentarla a inmigración para que no la deportaran, porque si la deportaban, las FARC la matarían donde quiera que la encontraban, porque ella se les fue de las manos. Esa, gracias a Dios, hoy vive en Houston muy bien, y gracias al Señor que pudimos ayudarla. Pero nos tardaron, algunos de estos casos nos tardan 1 año, otros pueden ser que los resolvemos en 6 meses. Otros, últimamente, después del 9/11,
normalmente ya los refugiados en migración no les agrada, está aquí entre nosotros, podríamos decir, aunque es público, que se queden en el valle. Antes casi todo el mundo se quedaba en el valle, hasta todo el proceso. Ahora ellos prefieren el change of venue, que es lo que se llama el change of venue. Te llaman a ti, te mantienen en línea, te sacan a la persona y siguen para, si son cubanos, para casi todos para Florida. Si son nicaragüenses, si son hondureños, que son los más que han llegado en los últimos tiempos, estos van para los estados del este. North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, incluyendo Alabama, Luisiana, todos estos lugares principalmente. Salvadoreños principalmente van muchos para el estado de Florida, de California, perdón. Y así sucesivamente, algunos tardan más tiempo, otros tardan menos. Eso depende de los jueces de migración. Si la persona se queda en el área, si se quedan en el área les cuesta más tiempo. Si se van a otros lugares, entonces ganan lo que se llama tiempo. Los abogados prefieren ahora, desde hace 4 años para acá, que los abogados de migración prefieren que no se queden aquí, porque en la frontera es más fácil la deportación que si ellos se van a otros estados donde pueden ganar lo que se llama tiempo. Y ganar tiempo quiere decir que si la corte te la dieron aquí para, digamos, como tengo 2 casos ahora, salieron, si se la dieron para agosto de este año, digamos, el abogado procura que no que se la pasen para después de febrero del 21 o algo así, más adelante. Se espera que esto es una situación política, yo no me voy a meter en este asunto, pero ustedes entenderán cuál es la situación. Es una situación compleja, entonces prefieren que sigan y se vayan a otros estados y ganen lo que se llama, ganen tiempo. Gracias, pastor. Una pareja Gracias. una pareja Nos das una idea. que tenía aquí, tuvimos que mandarla para California, porque si no iban derecho para Cuba. Y entonces se la han puesto para después del 20 de enero, y entonces ellos esperan tener un mejor resultado. Y así son situaciones que están muy duras. Esta última pregunta que te hicimos nos ayuda a entender que el Buen Samaritano no es tan solo un ministerio para proveer ayuda en la frontera a los refugiados en términos de un lugar donde dormir o alimento o casa o ropa, sino que también hay un proceso legal detrás de cada uno de estos refugiados, y ustedes están continuamente siguiendo el proceso y saben dónde está el proceso de cada uno de ellos. Sí. Eso es bien interesante. Nosotros no, mira, el río, vamos, para hacerte claro, lo que nosotros hacemos todo es legal, con la aprobación desde años anteriores de migración. Inclusive el jefe de migración de aquí de antes, en los 80, pues éramos unos grandes amigos en ese entonces. Es lo que había, ¿verdad? Y nos traían a la gente y ellos le llevaban y todas esas situaciones. Esas situaciones han cambiado después del 9/11 y después de hace 4 años para acá ha cambiado más todavía. La situación en este aspecto es que los refugiados que pasan el río, vamos a hacerte claro, porque la mentalidad de mucha gente es que todo el que cruza el río es un inmigrante, que no hacen la separación de la situación de cada uno. Por ejemplo, los que vienen, como vine yo, vienen ya porque saben que buscan la protección del gobierno por su seguridad y se presentan en el puente a lo que es el Customs Service. El Customs Service, ellos les dicen, yo quiero la protección de Estados Unidos. Estados Unidos es garante de esa protección para los refugiados por el Acta de Geneva, desde 1975, creo, si mal no recuerdo. Es decir, que tanto Alemania como Francia, Estados Unidos, avalúan esta situación de proteger al que viene perseguido. Ahora, hay otra parte de personas que cruzan el río a través de los años, lo han pasado, y han sido, por ejemplo, los indocumentados de México que pasaban el río
porque la parte de la familia está aquí, parte de la familia está en Texas, parte de la familia está en otra parte, pasaban, trabajaban un poco de tiempo y volvían a regresar. Unos como obreros, otros como indocumentados, pero no había no había el gran problema. Los tomaban y los pasaban y quizás al día siguiente regresaban, ¿verdad? No había ese problema. Hoy día es un poco más difícil, Luego están los traficantes de humanos, que ya ese es otro tipo de personas que cruzan el río también que nosotros no estamos en absolutamente nada con ellos. Nosotros estamos con los refugiados que reciben migración, para que sea bien claro. Y está otro tipo de personas que cruzan el río, que son los traficantes de drogas, que eso tampoco tiene que ver con nosotros. O sea que hay distintas clases de migrantes, en este caso, si tú te pones a mirar. La droga la pasan porque la demanda está aquí, el dólar está aquí y las armas están aquí. O sea, entonces hay un negocio, en otras palabras. Es un business. Eso nosotros tenemos que ver con eso. Nosotros tenemos que ver con los que inmigración nos da, que tienen ya papeles para ayudarnos. Gracias, Pastor Filiberto. Creo que es muy importante que se haga esa clarificación, tanto en este como en el próximo taller que vamos a dar dentro de media hora. Ya estamos sobre las 11 de la mañana. Vamos a dar un break y vamos a retomar el tema más adelante. Me gustaría, Pastor, concluir haciendo una oración por tu ministerio y por tu persona. Gracias. Bendito Dios, te adoramos y te damos gracias, Señor, y te doy las gracias por mi hermano Héctor. Bendícelo, Padre, y bendice nuestro ministerio. Bendícelo, Padre, en Jesús. Amén. Amén. Enviamos la palabra a Dios. Gracias. Sí, bendice al Pastor Filiberto. Gracias. Dale años de vida, salud, para continuar adelante con este ministerio tan especial que tú has puesto en sus manos. Bendice a cada voluntario, a cada persona. Y bendice a cada iglesia e institución que aporta en aquel lugar. Danos la oportunidad de ser instrumentos de tu gracia, de tu justicia, de tu amor y de tu compasión. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, siervo. Bueno, entonces, los otros son otro tipo de workshop, ¿right? Me parece que vamos a repetir el mismo en media hora. ¿El mío otra vez? Sí. Ah, bueno, ok. Vamos a empezar de nuevo en media hora. Vamos a preguntarle a Natania. Natania, at what time we're going to start with the next one? 11:30. 11:30. Okay. Pastor Pereira, you are invited to join us at 11:30, and we're going to do it again. Oh, ok. Gracias. Amén. Dios te bendiga. Okay. Dios te bendiga.